que yo sufrí de una enfermedad que hasta la fecha se cree que no tiene cura, que mi piel empezó a erupcionar, se me hacía un diví, eso no sé acá cómo le llamen, la piel como cuando pica un animal, se hincha, una roncha pero inmensa, un dolor inmenso, reventaba y empezaba a salir sangre y secreción, pero resulta que todos los exámenes que a mí me hacían, ninguno decía qué tenía ni qué era, simplemente decía, el enfermo está muriendo en vida, hasta que un día, ahí yo toqué fondo, no lo intenté, pero sí se me cruzó por la cabeza acabar con mi propia vida. Esa madrugada después de que el médico me desahució, y recuerdo que esa noche oré y le pedí perdón a Dios. Hace unos días te dije que no te quería en mi vida, pero me doy cuenta que sentía, esto no tiene sentido. Hubo una voz que me despertó y me dijo exactamente lo que yo estaba viviendo, y me dijo, hijo mío, no temas porque yo estoy contigo y mi mano te sostendrá. Y empezó Dios a hablar una palabra, pero yo sentí un fuego que jamás en mi vida había sentido, y le dije, a partir de hoy, eso fue un jueves, a partir de hoy le dije, voy a empezar a la iglesia. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En este momento pues me complace tener el honor y la oportunidad de estar con un hombre de Dios, un pastor que nos visita desde el hermoso país del Salvador. Y quiero pues dejar con cada uno de ustedes que él sea presentándose para que así usted pues pueda conocerlo. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Efectivamente, mi nombre es Brian García, soy de la República del Salvador y estamos para servirles y poder platicar y hablar acerca de Dios, que creo que es lo más importante que toda nación debe entender, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y cómo siendo jóvenes podemos buscar de Dios, porque la gran mayoría puede decir, no, es que eso es para los viejitos, para los ancianos, pero efectivamente Cristo, Dios, el Espíritu Santo, es para todos. Así que es un placer y estamos acá para poder hablar, como decimos en El Salvador, sin pelos en la lengua, sin tabúes. Santo. Así que usted que está ahí, le voy a pedir que por favor usted se suscriba al canal, que usted comparta este contenido, que usted active las notificaciones para que más personas pues también puedan ser bendecidas y tocadas con este poderoso contenido. Hombre de Dios, ya sabemos que viene desde la nación del Salvador. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue tu niñez? ¿De qué hogar vienes? ¿Cómo es esa vida? Bien, vengo de una familia muy trabajadora, muy luchadora desde mis abuelos. Nací en un hogar católico, ¿verdad? Pero las circunstancias de cuando Dios tiene trazado un plan para una familia, tengo entendido que a raíz de una separación de mis padres, mi madre busca de Dios y ella comienza a refugiarse en el Señor, en la palabra, en el servicio. Entonces, poco tiempo más adelante, mi padre, tengo entendido, vuelve a buscarla. Hasta el día de hoy siguen juntos y ahora pues siguen estando juntos. Pero toda mi niñez se basa en un padre luchador, un padre proveedor, un padre muy protector, una madre ama de casa, una mujer entregada, dispuesta a abandonar sus sueños, sus estudios, para poder cuidarnos a mí y a mis dos hermanos. Tengo una hermana más, que es la que me sigue a mí, yo soy el mayor de 3, y mi hermano menor, Alejandra, mi hermana, mi hermano menor Diego y su servidor Brian. Entonces, mis padres siempre esforzaron por 2 cosas, por el estudio y para que Dios estuviera en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué edad, porque vienes de un hogar católico, a qué edad tú te encuentras con el Señor? Tuve la dicha de que a muy temprana edad mi madre se refugió en Cristo, conoció la palabra de Dios y tuvo un cambio en su vida. Entonces, desde muy pequeñito estuve en sala cuna, le decimos en El Salvador, al grado donde están cuidando casi que a los recién nacidos. Okay. Entonces estuvimos ahí y desde ahí empezó mi persona a escuchar palabra, corito, alabanzas, testimonios, y empezamos a rodearnos de iglesias, de pastores, de aniversarios, que campañas dentro de la iglesia donde pertenecíamos. Entonces, pero a la edad que yo recuerdo que recibí a Jesús por primera vez fue cuando yo me hinqué, y lo recuerdo, no recuerdo el día, pero recuerdo que tenía 8 años. Fue con un tío, que él también es predicador,
y Él me ganó para Cristo en la primera ocasión. ¿Cómo fue tu vida a partir de ese momento? A partir de ese momento, al saber que tenía 8 años, era como que, ya recibí a Jesús, pero no entendía a plenitud lo que realmente significaba ese poderoso llamado plan de la salvación. Entonces, tuve una niñez, yo siempre lo he creído y lo he visto como un poco difícil por el hecho que a veces como joven yo quería hacer cosas, pero había algo dentro de mí como que me hacía saber y entender que yo no encajaba ahí. Entonces era como que mis amigos decían algo y yo quería decirlo, yo lo decía, pero yo me sentía mal, yo me miraba mal. Quise hacer muchas cosas, gracias a Dios nunca estuve en vicios, sí estuve rodeado de, pero nunca tuve vicio, pero siempre sentí como que Dios tenía algo para mí preparado. Y era como siempre diciéndome, no encajas ahí, es porque no eres de ahí, perteneces a algo más, portas algo diferente. Incluso habían vecinos que hasta la fecha de hoy nunca entendí, viví 25 años en el mismo lugar, desde que nací. Sí. Entonces, pero mucha gente me miraba bien, otros me miraban mal por el simple hecho de que era un joven diferente al resto, que aunque yo quería ser igual a ellos, pero entiendo que el Espíritu Santo no me dejaba, sino que permitía que yo mantuviera una esencia diferente. ¿Cómo era vivir esa vida en El Salvador? Porque todos sabemos que El Salvador le da uno de los países más peligrosos, Sí. no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Que por muchos años pues fue dominada, gobernada por las pandillas, de tal forma que las pandillas, si querían un niño para criarlo ellos para la pandilla, pues lo tomaban. Sí. ¿Qué tanto te afectaba vivir esa vida, saber que en cualquier momento las pandillas podían arrebatarte? Realmente hay una palabra en El Salvador que se decía vivir en zozobra, vivir en una desgracia. Era normal, totalmente normal salir a la calle y de repente, ¿y qué pasó? No, acaban de matar a alguien. Ok, está bien. Uno miraba la cinta amarilla, rodeaba la cinta y continuaba derecho para su camino, lugar de destino. Era totalmente normal. No, la policía miraba a un joven con una pistola en la mano y era como que no le digamos nada porque nos van a atacar, ellos son más, nosotros somos menos. Entonces era normal un robo, un asalto, una extorsión. Usted ponía un negocio o tú ponías un negocio que ibas a vender un colmado, por así decirlo, una tienda. Entonces ellos miraban tu rótulo, miraban tu tienda. A partir de hoy nos vas a dar tanto al mes. Y si no, te matamos a tu hijo, te matamos a ti o hacemos algo. Entonces era un poco difícil, fue una niñez muy dura, muy difícil. Gracias a Dios donde nosotros vivimos siempre fue un lugar bastante sano. Sin embargo, estábamos rodeados de maldad, había que salir siempre a la calle, a estudiar, a la universidad, con los amigos. Entonces era como vivir cohibido. A tales horas había que estar dentro porque a 8 de la noche en adelante ya solo andaban ellos en la calle controlando según ellos. Y fue muy duro, muy duro. Lamentablemente nos tocó ver a muchos amigos que desde pequeños nacimos, nos criamos juntos y ya grandes decidieron meterse a grupos delincuenciales. Muchos están presos hoy por hoy, muchos están en el famoso SECOT, muchos están muertos y otros pues lamentablemente todavía están desaparecidos. ¿En algún momento tus padres te aconsejaban para que no cayeras en esa trampa de esas pandillas? Sí, de verdad que mi papá fue un hombre y es un hombre muy protector, muy cuidador. Hasta el día de hoy siguen aconsejándome, ya a mis 30 años, pero sigo viviendo bajo el temor de ellos, los honro mucho, los amo muchísimo, porque gracias a ellos estoy acá hoy, primero, después de Dios, gracias a ellos, porque fueron ellos los que me inculcaron la palabra de Dios, me inculcaron el servicio y la calidad, y también a ser trabajador, porque trabajo mucho. Y efectivamente sí, mi papá me decía, hijo, mi mayor temor es este, tal vez no que tú hagas algo, porque siempre fui tranquilo, nunca anduve queriendo hacer cosas malas, ni molestando. Me decía, mi peligro sea que tal vez alguien te quiera dañar o algo por el estilo. Pero gracias a Dios pasamos muchos procesos, sí, muy difíciles, muy duros. Pero gracias a Dios de todos el Señor nos ha librado. ¿Recuerda alguno de esos procesos? Sí, efectivamente fue cuando quizás ya en la transición, cuando ya Dios me llama directamente a pastorear. Entiendo que cuando mi madre estaba embarazada de mí, llegó una persona, no sé quién es, pero ella me dijo que una mujer de Dios llegó y le dijo que lo que en el vientre de ella había era un pastor. Entonces ella se quedó sorprendida porque mi mamá tenía unos 18, 19 años. Se quedó un poco admirada y dice, un pastor en mí, de él, de mi papá. Entonces le dice, sí, pastor en tu vientre. Y con el pasar de los años ella me lo confiesa a mí. Y cuando yo ya estoy en este llamado, en este camino que empiezo a predicar,
empiezo a predicar la palabra de Dios, empezamos a recibir llamadas, extorsiones, y todas las amenazas iban directamente hacia mi persona. Entonces yo entendía que Dios algo tenía en mente con este ministerio que hasta el día de hoy funge como tal, que es mi esposa la que ahora mismo está encargada de él. Y empezamos a tener mucha persecución, muchas amenazas. Se basaban por el negocio que teníamos y se trasladaban de un solo a mi persona. O sea, si no me das tanto, le decía a mi papá, te vamos a matar a tu hijo, el mayor. ¿Qué vale más? ¿$500 o el sepelio de él? ¿O qué te importa más? ¿$500 o la vida de tu hijo? Entonces todas las amenazas no eran para mi hermano menor ni para mi hermana menor, sino que eran para mí. Para el que tiene el llamado. Exacto. Entonces quizás en ese momento yo no lo entendía. Pero aún así yo recuerdo que ayunábamos, orábamos y en cada proceso vimos la mano de Dios. Porque donde nosotros vivíamos era un negocio que pasaba abierto todo el día. Y los pandilleros podían pasar ahí, incluso llegaban ahí. Entonces en ese momento no había tal plan control territorial como ahora. Entonces era normal convivir con ellos, convivir. De una manera ellos están ahí, yo estoy acá. Más no tener ningún tipo de similitud ni relaciones. Entonces gracias a Dios, Dios obró. Y es ahí donde yo me encantó el Salmos capítulo 3 y el Salmo 27, que dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos se han levantado contra mí, dicen, para mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, dice, eres la roca y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y ahí me encanta ese salmo cuando David dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Y luego se traspasa al Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y empecé a atesorar la palabra de Dios como algo especial en mi vida. Y sabía el llamado que tenía. Entonces yo ya predicaba en las calles, empecé predicando en los buses, en las calles, en los parques, en lugares donde no era muy común. Sí. De repente ven a un joven de 17 años, de 18 años predicando sin megáfono, sin bocina, no teníamos nada, simplemente un llamado. Y empecé a predicar. Entonces cuando yo empecé a predicar fue como que la amenaza empezó a ser más fuerte. Entonces todo se enfocaba en mí. Una vez me llamaron por teléfono y me dicen, ¿tú eres Brian? Yo le digo, sí, yo soy. Entonces me dice con una voz un poco intimidante, hoy es día martes, me dijeron así, y hoy vas a predicar en el parque. Todos los martes yo predicaba en el parque de Apopa y después de la palabra nosotros dábamos comida a las personas. Y la gente me decía, recoja ofrenda, esa gente tenía dinero. Nosotros no venimos a recoger ofrenda, venimos a predicar, a acercar el reino de Cristo a las personas para que puedan ver que su amor es real y todo. Entonces me dice ese tipo, yo estaba estudiando teología y me dice, no vayas a llegar al parque ahora a predicar, porque ya no estés cansado con tu predicación. Si tú llegas a predicar ahora, ya hay un sicario que tiene la orden y ya tiene el dedo en el gatillo. No sabes de dónde, una bala va a traspasar tu cabeza. En ese momento yo estaba, como quien dice, en el primer amor. Bueno, creo que aún lo sigo con el Señor. Pero recuerdo que le respondí estas palabras. Le dije, si acaso me tardo, quisiera que me esperes porque voy a llegar. Y si Dios permite que toques mi vida, lo vas a hacer. Y si no, pues no. Entonces, al rato mi mamá me habla y me dice, hijo, no vayas a venir. Ella sin saber de la llamada, porque aquí hay dos jóvenes en una moto muy sospechosos, con apariencias de pandilla. Entonces yo le dije que no iba a llegar, pero yo ya estaba llegando. Entonces justo cuando yo llegué, ellos se fueron. Y yo prediqué sabiendo que probablemente podía haber sido mi última predicación. Pero le dije, yo entiendo, Señor, que tú me has llamado y yo vengo a predicar y voy a predicar. Y efectivamente lo hicimos. Gracias a Dios no pasó nada. Los chamacos, los tipos, los muchachos se fueron y predicamos. Pero siempre hubo esa constante intimidación que de pronto me permitía decirle, Señor, ¿y si me pasa algo? Pero ya entendí lo que el apóstol Pablo dice, que para mí el morir es ganancia y todo lo demás es por basura. Pero sí, efectivamente, nos vimos rodeados de muchas amenazas. ¿Tú recuerdas cuál ha sido el proceso más difícil que en lo personal te ha tocado vivir? Creería yo que fue la manera en la que Dios me llamó al ministerio. Dios nos llama de muchas maneras, pero como todo joven, el error más grande que yo cometí en mi vida fue alejarme de Cristo. A la edad de los 14 años, mi mamá me sienta en la sala y me dice, hijo, yo quiero decirte algo. Yo le dije, sí, está bien, dígame. Y me dice, yo quiero que empieces a servir en la iglesia. Yo iba a la iglesia obligado, me llevaban a la fuerza. A mí no me gustaba ir a la iglesia porque yo decía, la iglesia no me gusta, me gustaba jugar fútbol. Entonces, y me dice mi mamá, yo quiero que tú sirvas. Yo le dije, mire mamá, le dije yo, apenas voy a la iglesia, pero yo no quiero servir porque eso es muy serio, le dije yo. No estoy preparado. Me dice, lo que pasa es que vos tenés un llamado y tu llamado es ser pastor. Yo le dije que no me diga eso, por favor, porque yo no quería ser pastor. Yo no quiero estar haciendo eso. Yo quiero servir e ir a la iglesia de vez en cuando, pero no quiero ser un pastor. Y me dice, pero es tu llamado, debes hacerlo. Entonces yo recuerdo que ese día me enojé
me enojé y le dije a Jesús que no lo quería en mi vida. Le dije que no lo necesitaba realmente. Fue una etapa de rebeldía donde yo caí en la mentira de mis amigos, que no, que la iglesia, que eso es para gente hipócrita, para gente mentirosa. Y bueno, entonces yo empecé a escuchar eso en los ambientes donde yo estaba. Y efectivamente dije, pues no, no quiero ir a la iglesia. Entonces empecé a tener ese momento donde una lucha en mí, que una parte me decía, tenés que ir en mí mismo, y había otra parte que me decía, no, no vayas. Entonces, cuando yo comienzo a tener este tipo de lucha interna, yo tomé la decisión de decirle a Dios que no lo quería en mi vida, de lo cual me arrepentí muchas veces después por haber dicho esas palabras, porque cometí un gran error y fue ese, decirle no, no te quiero en mi vida, no te necesito. Entonces, a partir de ahí comenzó lo que yo llamo mi testimonio. Ahí fue donde comienza la prueba más grande, más difícil para mi vida. Entonces, pero creo que la forma en cómo Dios me llama es la prueba más difícil. Cuéntame un poco de eso. En ese momento que yo le digo no, yo estaba estudiando primer año de bachillerato, se llama en El Salvador, después de noveno grado, después de tercer ciclo, uno pasa al bachillerato, que es lo previo a la universidad. Entonces yo estoy en ese proceso, en ese momento tengo 16 años y empecé a estudiar. En ese año, el año 2009, fue el año en el que Dios empezó a tratar con toda mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, y de último fui yo. Entonces, cuando llegó mi turno, yo vi procesos de mi mamá, de toda mi familia, incluso de mis abuelos, pero ahora me tocaba a mí. Y justamente yo le dije al Señor, pues no, yo no quiero predicar, yo no quiero ser un pastor, yo quiero simplemente ser como la gente normal, que llega a la iglesia cuando puede, y ya, no tener ningún compromiso ni nada por el estilo. Entonces, sí, confieso que en el fondo miraba a los pastores y miraba cómo Dios los usaba, y sí había como un pequeño anhelo en el corazón, que es la misma parte que me decía, anda, hacelo. Pero también mi humanidad me decía, no, ¿y por qué lo vas a hacer? Eso no. Entonces, cuando yo estoy en ese dilema, empecé a asistir a mis clases normalmente. Entonces, en el pasar de los días, en ese momento yo tenía una novia de jóvenes. Y recuerdo que llegó otra señorita donde yo estudiaba. Y empezó a conocerme, a platicar. Entonces, para resumirlo un poco, porque es un poco extenso, una persona, un joven, otro joven, yo era nuevo en ese colegio, no conocía a nadie. Él me llamó aparte y me dice, le quiero dar una información, me dijo así. Yo le dije, está bien, él se llama Ricardo. Y me dice, está bien, ¿de qué se trata? Me dice, no, no te la puedo decir aquí, tenemos que ir allá atrás, a los baños. En esos baños yo me asusté un poco porque en esos baños brincaban jóvenes a la pandilla, dentro del colegio. Violaban, hacían cosas, fumaban, hacían de todo. Entonces, habían hombres que ahí se hacían gays. O sea, literalmente era un lugar de depravación ese colegio. Ya actualmente se cerró. Entonces, cuando yo estoy ahí, este chico me dice, no te preocupes, no te quiero hacer nada malo, simplemente quiero decirte algo. El tipo era como skateboard, le llaman allá, que andan con patinetas en las calles y todo lo demás. Un joven bien tranquilo, pero tuve miedo. Y me dice, no te preocupes, no te voy a hacer nada, simplemente me caes bien y te quiero decir algo. Y ahí fue el primer llamado de parte de Dios. Y me dice, aléjate de esa muchacha porque no te conviene. Yo le dije, no, si ya no es nada mío, simplemente me habló ahora. Y me dice, sí, pero ya escuchamos que ella está enamorada de ti. Entonces, aléjate de ella. Entonces, bueno, fue como que ahí. Entonces yo le dije a Elba, yo no tengo nada con ella ni me interesa. Ya tengo mi novia, pero ¿puedo saber qué pasa con ella? Me dice, sí. Ella tiene dos problemas. El primero es que vive en un lugar que es de una pandilla. Y el otro problema es que toda la familia de ella son de otra pandilla. Entonces tú te puedes ver involucrado en eso, me dicen, en grupos delincuenciales. Y creo que no perteneces a nada de eso. Le dije yo, no, efectivamente no. Entonces cuando él me dice esa palabra, lo que yo hice fue, bueno, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces en mi humanidad empecé a evitar a la muchacha. Ella se llamaba Jocelyn. Empecé a evitarla. Me llegaba a buscar, me insistía que saliéramos y todo, pero nunca acepté. Entonces, al pasar unos 2 meses de eso, llego un día a estudiar, como todos los días normalmente, siempre con cuidado en las calles, por los robos, por los asaltos, por las pandillas y todo. Y encuentro que está la policía en el colegio, está cerrado el colegio. Me permiten entrar porque voy uniformado, pero había un misterio. Y es que ese día habían asesinado a una joven de la institución
pero no sabían quién era, porque de las 3 jóvenes que hacían falta, de todo el colegio, solo una estaba muerta, pero ninguna de las 3 respondía en los celulares, ni los papás, ni nadie. Entonces, efectivamente no hubieron clases, Wow. nos despacharon, nos dijeron váyanse para sus casas, tengan cuidado, pero no van a haber clases, quedan suspendidas. Estaba la policía, la fiscalía y todo. Eso fue en el año 2009. Ese día yo no voy a estudiar. Regreso a casa, le cuento a mi mamá y me dice no vayas mañana a estudiar, peligroso. Entonces yo le dije está bien, no voy a ir. Eso fue un martes, miércoles no fui a estudiar. El día jueves yo me presento nuevamente a estudiar. Y cuando yo llego a estudiar estábamos en recreo con mis compañeros, un receso, un intermedio entre clases, y de repente ingresan 2 caballeros totalmente vestidos de civil. Allá se le llama civil a los que no son policías, o sea, Sí, andamos como nosotros. Igual. Entonces ellos ingresan, yo estoy en un grupo como de 6 jóvenes, pero uno me señaló a mí y dijo, ahí está, él es. Y todos mis compañeros me dijeron, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te seleccionaron ellos? Le dije, no sé, a mí no me han seleccionado. ¿Cómo no? Te estaban hablando vos y empezó eso. Entonces, al momento, yo estaba en clase, llegó el director y preguntó por mí y me dijo que lo acompañara porque alguien me buscaba. Entonces salimos y cuando llegamos literalmente a la habitación donde ellos estaban, me empujaron y cerraron la puerta. Y yo me quedé adentro con ellos 2. Y lo primero que hacen es decirme que no intente hacer nada malo porque me pueden matar. Yo no entendí. Y les dije yo, perdón, o sea, no entendí. Se levantan sus camisas y andaban 2 armas cada uno. Y me muestran sus placas policiales. Me dicen, somos policías, somos detectives, estamos trabajando encubierto. Simplemente queremos hacerte unas preguntas. Porque sos un sospechoso de un asesinato. Yo le digo, yo creo que se equivocaron de persona. Me dice, no. Tú te llamas fulano de tal, ¿sí? ¿Vivís en tal parte? Sí. ¿Tu papá se llama así? Me empezaron a dar toda la información mía. Y le dice, ¿toda esta información es tuya? Sí. Entonces, a ti, ¿a quién te buscamos? Perdón. Sí. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? En ese momento, simplemente mi corazón empezó a latir muy fuerte. Tuve miedo. Sí, tuve miedo. Sentí algo mucho nervio, mucho miedo más que todo. Solo pensé en mi mamá, no sé. Pero nunca, hasta ese momento no se me cruzó Dios por la cabeza todavía. Y es porque apenas comenzaba, como quien dice, la punta del iceberg de todo lo que se me avecinaba, para que yo entendiera que mi deber era justamente esto, hablar de Cristo. Entonces me sentaron, yo estaba vestido con mi uniforme del colegio, empezaron a hacerme preguntas, empezaron a darse cuenta que en realidad tenían una información equivocada. O sea, la información que tenían sí era mía, pero mi nombre o un tal persona que en verdad sí buscaban, que efectivamente a quien habían asesinado era la muchacha que llegaba a hablarme, la que me decía que fuéramos novios o que platicáramos cualquier cosa, de la que me dijeron que me alejara. Entonces, esta chica dejó dicho que yo era pareja de ella. Entonces, lo cual no era cierto. Entonces, por eso a mí no me cuadraba lo que ellos me decían. Y me dice, ¿mataron a tu novia? Y le digo, pero es que mi novia está viva. No, la mataron. Yo hace poco le escribí, le dije, y le mostré los mensajes de mi novia en ese momento. Me dice, no, pero no es ella, tu novia es ella. Y le digo, no es ella. Entonces empezamos a platicar, ellos revisaban la información. Y bueno, entonces me dice, lograron hacer unas llamadas. Y la persona que ellos buscaban tenía un tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje. Entonces me dice, tenés que desnudarte. Le dije, sí, yo me voy a quitar la ropa, la camisa, en la parte de atrás el chico tenía que andar un tatuaje. Entonces yo me quité la ropa, me quité la camisa, me quité el pantalón, les dije, yo no tengo ningún tatuaje. Entonces me dijeron que me vistiera, porque hasta ese momento me trataban como un delincuente, me ultrajaban, me decían malas palabras y todo. En ese momento, cuando ven que no soy yo, me dicen que me siente. Y me dicen, no te preocupes entonces, no eres la persona a quien buscamos. Lamentablemente, ya hay una orden en tu contra. Tienes que recibir investigación y mientras tanto puedes estar detenido o a mis 16 años. O puedes quedar en libertad, pero hay un problema. Es de que esta muchacha, la que mataron, la información que tenemos es que la mató el novio. Porque no quiso salirse de vivir del lugar donde ella vivía. Que fue donde ella vivió toda su vida. Pero como mencioné a un principio, había una cierta discrepancia o división entre diferentes grupos delincuenciales. Entonces él la mató. Le pegó 3 disparos y la fue a aventar a un lugar montañoso. Entonces, y como ella dijo que yo era el novio, entonces la información que llegó era que yo había asesinado a esta muchacha.
lo cual no es cierto. Y vive Dios que no fue así, porque si hubiera sido, pues yo no estuviera Wow. en libertad. Entiendo que Dios permitió todo esto para hacerme entender el llamado que yo tenía, pero aún así lo que yo hice fue endurecerme más. Entonces cuando ellos me dicen, tu vida corre peligro, joven, te van a matar en la calle, porque tú sabes que donde vivimos estás rodeado de ellos. Entonces me dijeron, puedes irte en libertad, solo firma esta página y quedas en libertad bajo tu propia condición. De manera que si te matan o te pasa algo, tu mamá o tus papás no pueden ir a poner una denuncia porque te mataron, porque tú quisiste que te mataran. Yo le dije, no, yo no quiero que me maten, pero tampoco me quiero ir detenido. Entonces firmé, salí del colegio con esa gran noticia, que mi vida corría peligro. Me fui para mi casa y no le dije nada a mis papás, hasta que empezaron a verme muy delgado, más delgado, no comía, estaba un poco oído, no salía. ¿Qué tanto te afectó eso? Esa empezó a ser la osadía más grande en mi vida, porque afectó mis nervios, afectó mi vida, mi salud, mi cuerpo, de una manera tan impactante que yo sufrí de una enfermedad que hasta la fecha se cree que no tiene cura, ni tampoco en ese momento no se sabía qué era, porque mi piel empezó a erupcionar. Se me hacía un divieso, no sé acá cómo le llamen, pero la piel, como cuando pica un animal, Roncha, se roncha, hincha, roncha. una roncha, pero inmensa. Y al cabo de 6, 7 días, un dolor inmenso reventaba y empezaba a salir sangre y secreción. Entonces, Perdón, en ese proceso entraste en depresión. exactamente. Y- Podría y- decir y- que fue y depresión. producto de la depresión surgieron estas anomalías en tu Sí, cuerpo. fue como que el cuerpo, como yo me quedé callado, la gran noticia, porque como mencioné hace un momento, mis papás siempre fueron muy sobreprotectores, me cuidaban mucho, me cuidan mucho todavía, a pesar que ya no vivo con ellos, ya estoy casado y todo, pero yo empecé a quedarme callado hasta que al cabo de un mes yo decidí hablar con mi mamá, pero yo estaba muy enfermo. Me empezó como una picada de zancudo, por así decirlo, pequeña, pequeña, se fue haciendo más grande, hasta que me llegaron a pasar consulta. En El Salvador le llaman un examen, se llama cultivo, donde extraen un poco de esa piel muerta o de esa piel podrida y la llevan para examinar algún tipo de bacteria o algo por el estilo que esté ocasionando enfermedad. Pero resulta que todos los exámenes que a mí me hacían, ninguno decía qué tenía ni qué era, simplemente decía, está enfermo y está muriendo en vida. Entonces, no quedó ahí. Al contarle a mis padres, ellos se preocupan. Mi papá estaba trabajando en Honduras, entonces él regresa a El Salvador porque sabe que corro peligro y me querían sacar del país. Sin embargo, yo les dije que no quería y a la vez no podíamos porque las autoridades podrían pensar que yo era un prófugo de la justicia, aunque yo no había hecho nada. Entonces yo dije, no voy a huir si yo no he hecho nada. Y si me van a matar, les dije yo, pues ni modo. Pero yo aquí me voy a quedar. Empezamos un proceso, empecé a andar de hospital en hospital, me miraban como un bicho raro, un bicho, un insecto, ¿y qué tiene? No sé esto, pero no sabemos qué es. Entonces uno decía, no, quizás tomó un agua contaminada, o quizás algo infeccioso. Total que nadie decía qué tenía yo. Y yo muriéndome de dolor. Llegué a tener más de 100 diviesos de esos en todo mi cuerpo. Entonces sufrí mucho, muchísimo. Hasta que un día una hermana de la iglesia le dijo a mi mamá, contaron un testimonio que el hijo de ellos tenía esa misma enfermedad y que fueron a un dermatólogo muy famoso en El Salvador, en una cerca de la capital, en una zona de mucha plusvalía. Y dice, llévenlo ahí, la consulta vale como $200, pero es muy bueno el doctor. Mi papá ese día pagó $200 para que el médico le dijera, lléveselo para su casa y que se muera. Wow. Porque lo que este niño tiene no tiene cura ni remedio. Cuando yo escuché esas palabras sentí como que mi alma o mi corazón entró en un vacío más grande todavía. Llegué a mi casa, lloré y le dije a mi mamá, ya ve que me voy a morir. Y mi mamá muy optimista me decía, no te vas a morir, ya vas a ver que no, vamos a salir adelante y todo. Hasta ese momento yo estaba amenazado, yo estaba enfermo y literalmente acorralado. Y lo que menos se me cruzaba por la cabeza era Dios. Entonces seguíamos yendo a la iglesia, dejamos de ir a la iglesia porque yo no podía caminar. Dejé de estudiar un tiempo y empezó todo a incrementar, a empeorar. Es una crisis tras otra, una y otra y otra y otra, hasta que un día ahí yo toqué fondo. Yo en algún momento tal vez no lo intenté, pero sí se me cruzó por la cabeza acabar con mi propia vida. Porque dije, si me van a matar, estos no van a tener misericordia, mejor me mato yo solo.
pero a la vez tenía miedo, entonces no sabía qué hacer. Entonces empecé a darme cuenta que ni mis amigos, ni mi familia incluso, nadie podía ayudarme. Y ahí fue como que a lo que mucha gente escucho que dicen como un déjà vu, como que empecé a recordar palabras de la iglesia o incluso cosas que algún día yo había escuchado dentro de la iglesia. Entonces, esa madrugada, después de que el médico me desahució, me dieron un medicamento y ese fue el tiro de gracia. Me dieron un medicamento. En El Salvador hay un medicamento, creo que ya no lo venden, al menos en ese milimigraje. Se llama diclofenac, que es como para infecciones. Pero me dieron una pastilla que es de 1000 gramos. Entonces lo que la pastilla hizo fue dañarme el hígado, dañarme la sangre y me dañó los riñones. Entonces básicamente el doctor dijo que yo no tenía remedio ni por un lado ni por otro. Porque lo que hicieron con ese medicamento era tan fuerte que la bacteria que tenía yo creció, se hizo más fuerte. Entonces básicamente yo estaba muerto en vida. Entonces esa noche al llegar a casa, en la madrugada yo dormía en un sillón en mi sala. Esa noche yo recuerdo que estaba muy adolorido, no podía mover las piernas. Tenía más de 5 diviesos en ese mismo momento, o 5 ronchas muy grandes, llenas de sangre y de pus, y era un dolor horrible. Y recuerdo que esa noche oré, después de tanto tiempo, después de unos 8 o 6 meses, y le pedí perdón a Dios, de alguna manera, y le dije, Señor, o sea, yo no sé cómo hacer esto, pero hace unos días te dije que no te quería en mi vida, pero me doy cuenta que sentía, esto no tiene sentido, a pesar que no había tenido todavía un encuentro con el Espíritu Santo genuino. Entonces le dije, Señor, yo de verdad te pido perdón por las palabras que dije. Sé que ahora estoy en la peor condición. Y le dije estas palabras que no las voy a olvidar nunca. Y el día que yo me muera, aún las estarán en mi lápida quizás. Pero yo le dije, Señor, si mis manos te sirven, yo te las entrego. Si mis ojos, mi boca, mi lengua, lo que tengo te sirve, aquí estoy. Voy a hacer lo que tú quieres que haga. Pero para mi sorpresa esa noche yo esperaba por lo menos que Dios me dijera sí, o no sentí nada. Y yo dije, ¿será que esto es verdad? ¿O será que esto es mentira? Entonces un poco decepcionado me acosté, pero recuerdo que le pedí perdón de todo corazón, le dije que me perdonara y que gracias porque no me había matado todavía, tuve oportunidad de pedirle perdón. Entonces cuando yo me acuesto, recuerdo que en mi desesperación por saber algo de Dios, busqué unos audífonos de mi hermana, recuerdo, y recuerdo que me los puse y empecé a buscar una radio cristiana que estuvieran predicando. Yo tenía hambre de Dios, quería escuchar algo. Entonces no escuché nada, dejé un mensaje y pues me quedé dormido. Entonces no sé a qué hora de la madrugada hubo una voz que me despertó y me dijo exactamente lo que yo estaba viviendo. Bueno, por cierto, es un pasaje muy, muy conocido, que es una promesa que Dios le hace a Israel, de una promesa de restauración, Isaías 41:10. Pero en ese momento Dios comienza a susurrar, literalmente a susurrar en mi oído. Recuerdo que me desperté, pero yo no me podía mover. Y me dijo, hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Y mi mano te sostendrá, mi mano derecha te sostiene. Y empezó a decirme, y todos los que han buscado tu mal, yo los voy a avergonzar. Y empezó Dios a hablar una palabra, pero yo sentí un fuego que jamás en mi vida había sentido. Y yo estaba acostado y sentía que mi cuerpo hervía de sangre, de calor, de fuego, no sé cómo explicarlo. Y recuerdo que en la mañana me levanté y recordé el texto y lo fui a buscar. Y empecé a memorizarlo, a memorizarlo, a memorizarlo. Y le dije, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, sé que tú me vas a sanar. Y le dije, a partir de hoy, eso fue un jueves, a partir de hoy le dije, voy a empezar a ir a la iglesia. Y me dice mi mamá, ¿y cómo vas a ir a la iglesia si no puedes caminar? Yo le dije, no importa, no teníamos carro, pero yo voy a la iglesia. Entonces, el uniforme que yo utilizaba en el colegio era el mismo que se utilizaba en la iglesia para servir. Entonces me puse el uniforme y mi mamá me dijo, ¿y para dónde vas? Y le dije, voy para la iglesia, voy a hablar con el pastor a que me ponga a servir. Y me dijo, espérame, voy a ir con vos, me dijo mi mamá. Entonces se cambió y nos fuimos para la iglesia. Y ahí le dije al pastor que quería servir. Llegué caminando patojo, decimos en El Salvador, o cojo porque no podía caminar bien. Y me pusieron a predicar a los niños de 8 a 12 años. Entonces yo empecé a enamorarme de predicar el ministerio y empecé, le llevamos refrigerio, nos vestíamos de payaso, les hacíamos cosas a los niños y empecé a predicar ahí. Me desarrollé en ese ministerio 2 años. A los 2 años aún seguí enfermo, pero el pastor un día me dijo, no tienes estudios teológicos, ya no puedes servir aquí. Le dije, pero ¿cómo es eso si aquí ninguno tiene estudios teológicos? Y apenas tengo 17 años. Me dijo, sí, pero no puedes estar aquí. Literalmente el pastor me echó de la iglesia esa ocasión.
Yo llegué a mi casa muy triste y le dije a mi mamá, ya no quiero saber de iglesia, porque me entregué 2 años, hice de todo y el pastor me terminó echando. A mí, a toda mi familia. Entonces, cuando yo estoy diciendo no quiero saber más de iglesia, alguien toca la puerta de nuestra casa. Éramos nuevos en esa casa, vivíamos en el mismo lugar, pero nos mudamos a otro pasaje. Y una señora que todavía vive, tocó la puerta y le dijo a mi mamá, hermana, la vengo a llevar a un culto. Y yo estaba detrás de la puerta y le dije que yo no quería ir, que fuera ella si quería. Y le dice a mi mamá, fíjese que venimos llegando de un compromiso, ahí vamos a llegar, le dijo mi mamá. Y mi mamá iba a cerrar la puerta y la señora, una anciana, le puso la mano en la puerta. Le dijo, no, yo vengo con una orden de Dios de traerlo a usted y a su hijo. Y cuando dijo una orden de Dios, yo dije, ¿y cómo se lo habló? ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué? Pero bueno, fuimos a la iglesia. A las 2, 3 semanas de esa ocasión que fuimos a la iglesia, veníamos de Honduras, veníamos de trabajar con mi papá de Honduras. Y cuando yo llegué a mi casa, la iglesia nos quedaba a 1,5 cuadras. Cuando yo veo que los hermanos están sacando las sillas, están sacando bocinas, yo dije, ¿esta gente qué está haciendo ahí? Y me dicen, no, hoy va a haber una campaña. Entonces, cuando yo estoy cambiándome, yo iba a salir con mis amigos esa noche, amigos sanos, a jugar, a comer pupusas, que es comida natural de nuestro país, a disfrutar con ellos. Habíamos estado 2, 3 semanas fuera del país, entonces... Y cuando yo me estoy cambiando de ropa, me acabo de bañar y empecé a escuchar que empezaron a cantar una alabanza grande y fuerte. Es nuestro Dios. Estaban ensayando y se escuchaba hasta mi casa y algo se pegó en mi corazón y me dijo, anda, 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 anda. Pero una insistencia tan fuerte. Entonces yo me cambié la ropa y cuando bajé con la Biblia y me dice mi mamá, ¿y para dónde vas? Le dije, yo voy al aniversario de la iglesia, que escuché que están cantando y quiero. Siempre fui muy fanático a ver cómo tocaban la batería y tenían batería. Entonces, era una iglesia nueva, yo nací en una iglesia bautista, era una iglesia pentecostal un poco movida, con alabanza, como dicen aquí, con candela, con chispa y con fuego. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, me sentí un poco así como nervioso, un poco... No conocía a nadie, pues yo llegué, me senté en medio de todo el mundo, me sentaron hasta atrás, yo ahí me quedé, y empezaron las alabanzas y todo lo demás. A la hora que terminó de predicar el evangelista, por cierto, uno de mis mejores amigos, ahora mi hermano, no nos conocíamos. Antes de él terminar el tiempo de la administración, apartó toda la silla. Yo estaba orando, normal, aún estaba enfermo. Y recuerdo que puso las manos sobre mis hombros, las 2 manos me las puso así. Y yo empecé a sentir algo que no había sentido nunca tampoco. Y me dijo, dice el Señor. Cuando me dijo, dice el Señor, sentí como que no dejé de escuchar todo. El ruido, la gente llorando, la gente cantando. Y cuando me dijo, dice el Señor, que hoy confirma tu llamado como pastor. Y te va a levantar como un pastor en tu familia, en tu generación. Y empezó a darme una palabra que yo empecé a llorar. Nunca había llorado en la presencia de Dios. A mis 18 años, en ese momento, jamás había llorado en la presencia de Dios. Y empecé a llorar y sentí que esa palabra encadenó mi corazón de una manera que yo ya no pude más. No me pude resistir. Y le dije, Señor, hoy empiezo esto que tú me has dado. Entonces, a partir de ese momento, el pastor empezó a tomarme en cuenta, me puso a predicar en una ocasión. Cuando él escuchó esa profecía, lo que él hizo fue, dijo, bueno, si Dios le llamó para pastor, que empiece a predicar. Entonces empecé a predicar. Mi primera predicación fue un domingo, un culto general. Yo le dije, pastor, yo sí quiero, pero ¿cómo me voy a poner enfrente de toda la gente si nunca he predicado? Le había predicado a los niños y lo había hecho de manera empírica, pero no tenía mucho conocimiento. Entonces me dijo, yo no sé cómo le va a hacer, pero va a empezar a predicar porque usted es un pastor. Y recuerdo que mi primer mensaje se llamó El poder de tu fe. Y hablé de aquella mujer de flujo de sangre. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar. Y a partir de ese momento, yo empecé a servir en esa iglesia. Y estuvimos alrededor de 3, 4 años en esa iglesia. Le entregué muchísima juventud a esa iglesia. Hicimos dramas, hicimos el ministerio de alabanza, muchas cosas. A los días, el pastor me dice que quiere que yo me calme. Porque yo estaba como loco, yo quería predicar, yo quería salir al parque a ganar alma, yo quería compartir el evangelio, yo quería hacer de todo. Y la iglesia era así, quieta. En alabanza eran muy buenos, pero no salían a la calle, no querían hacer nada. Entonces me dijo que yo era muy acelerado. Usted es muy acelerado, me dice, tiene que calmarse. Entonces, a los días, el pastor, yo le dije que me iba a retirar de la iglesia, porque no querían ellos hacer más, solo reunirse, y poco a poco empezó a tornarse algo muerto. Lamentablemente el pastor dejó de ser pastor, ahora dice que es judío, lamentablemente, pero la iglesia se cerró, literalmente la iglesia se cerró.
Pero antes de eso, yo empecé a ir a evangelizar los parques, lo que mencioné hace un momento, cuando el chico aquel me llamó. Entonces, la gente nos conoció como que, el muchacho que viene a predicar los martes, lleva comida, lleva palabra, predican, cantan y todo. Y poco a poco, no teníamos nada. Entonces, a los días me dijo el pastor que estaba bien, que si yo quería decir con el ministerio, que yo lo hiciera. Y yo le dije que no. Y la gente me dijo, pero usted todo el tiempo nos ha dirigido, ¿y por qué ahora no quiere? Le dije, porque una cosa es que vayamos a predicar al parque una vez a la semana, a que esto sea como una iglesia, les dije yo. No, pero usted tiene capacidad, usted puede, que no sé qué. Entonces, vino mi mamá y dijo, bueno, ya que el pastor, pues lamentablemente tiene su otro tipo de pensamiento, dijo mi mamá y mi papá, hagamos una casa de oración en nuestra casa y vos predicás. Y yo, vaya, pues está bien. Y empezamos. No teníamos sillas. Cada quien llevaba sus sillas para sentarse. No teníamos audio, no teníamos nada. Y poco a poco eso empezó a tomar un poco de forma, un poco de forma, un poco de forma. Hasta que hoy, 10 años más tarde, en julio, el 31 de julio del 2025, vamos a cumplir 11 años de estar como iglesia, Iglesia Rey de Reyes Avivamiento en Apopa. Entonces, han sido procesos duros, procesos de altos y bajos, pero lo que puedo decir que en todo Dios ha sido fiel. Empecé el pastorado a mis 19 años. Wow. Solo con una palabra de parte de Dios. Empecé a prepararme teológicamente. Actualmente sigo cursando una licenciatura en teología pastoral. He cursado un par de cursos, he obtenido buenas calificaciones, he tenido diplomas. En mi país he sido condecorado de parte de la Policía Nacional Civil como un apoyo, como un pastor de apoyo. También soy capellán americano, tengo una capellanía y estoy sirviendo a mi comunidad. Estamos predicando en un penal, no sé si aquí le llaman penal, donde la gente está presa. Sí, sí. Entonces predicamos en un penal, predicamos en uno que le llaman penalito, que es más chiquito. Ayudamos al Hospital Benjamín Blum, que es el hospital general de niños, de especialización solo en niños en El Salvador. Les llevamos comida a los vigilantes, a los seguridad, a los guardias, a los doctores, a las enfermeras. Y estamos trabajando, somos una iglesia que nacimos para servir a la calle, no estamos encerrados solamente. Tenemos 3 días de culto, pero tenemos mucha ayuda. Y ahí vamos, en este proceso, Dios ha sido muy bueno. ¿Qué tan difícil fue para ti empezar a pastorear siendo tan joven? Pues lo primero que muchas personas empezaron a decir, ¿y cómo un joven de 20 años me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Entonces, pero hubo mucha gente que fue muy sumisa desde el principio. Entonces, ha sido una gran hazaña porque en mi país casi no se escucha eso. Ay, ¿quién es el pastor? Él, sí, ese joven, ese niño, sí. Entonces, claro, lo decía una persona de 40, 50 años. Decir, ¿cómo ese niño está pastoreando? ¿Cómo ese joven está hablando? ¿Cómo? Entonces, yo empecé a prepararme, empecé a cantar, empecé a ministrar, empecé a predicar, empecé a prepararme, aprendí a tocar la batería. Entonces, empecé como a empaparme mucho. Entonces, pero lo que mayormente la gente decía es eso. Pero a Dios la gloria porque pues siempre ha sido Él en nosotros. Y creo que aunque la edad a veces puede ser un poco risible para alguien, pero alabo a Dios porque le entregué a Dios mi juventud y se la sigo entregando. ¿En algún momento te pasó o te ha pasado por la mente renunciar al pastorado por los golpes, las traiciones y por los desafíos de la vida? Quizás no renunciar, pero sí uno a veces, hasta un tiempo, yo me preguntaba, Señor, ¿y será que de verdad me llamaste para esto? Wow. Pero hoy con el pasar de los días y del tiempo, me doy cuenta que nací para esto. Porque en mi vida han acontecido cosas que no es normal. Por ejemplo, siempre quise trabajar en una empresa. Llevé papeles, currículum, le llamamos en nuestro país, Sí, la hoja de vida, y nunca me llamaron. Y yo una vez dije, Señor, ¿y por qué nunca me llamaron de ninguna empresa? Yo quise trabajar, yo quiero ser responsable, yo quiero ser alguien en la vida, ayudar a mis papás y todo. Y una vez alguien me dijo, sin conocerme, dice el Señor que nunca te van a llamar de ninguna empresa, porque tu trabajo es servir en la obra. Wow. Pero no quiero decir con esto que no trabajo, porque trabajo desde los 8 años, mi papá me enseñó a trabajar. Trabajamos en la rama de la publicidad. Entonces, tengo un propio negocio, está registrado en el gobierno, o sea, existimos como negocio, como empresa, por fe lo digo así, y siempre trabajo, no vivo de la iglesia, vivo para la iglesia.
La iglesia no me mantiene, yo me mantengo gracias a Dios y a las habilidades que me ha dado en mi trabajo. Pero sí, el renunciar creo que muchas personas lo piensan. Nunca he pensado en renunciar quizás porque cuando yo le prometí a Dios predicar, le dije estas palabras. Si algún día dejo de predicar, quiero que me lleves. No quiero abandonar este llamado, quiero empezar a hacerlo serio, fuerte y con intensidad que se lo merece. Entonces, siempre que se me ocurre por la cabeza, tan siquiera al pensar en renunciar, recuerdo esa promesa, ¿va? Entonces digo yo, no, mejor le echo ganas. Entonces, para mí renunciar no es una opción, sino que voy a, como dijo el apóstol Pablo, a pelear la batalla de la fe. Sí, wow, poderoso. Yo sé que muchas personas que están ahí conectadas están siendo bendecidas con este poderoso testimonio. Hombre de Dios, si alguien pues quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede seguirte? Bueno, realmente a través de mi WhatsApp podría ser del 503, soy del Salvador, más sí. 503 74 53 11 79 y en TikTok aparezco como Brian García RDR. Esas siglas significan Rey de Reyes de nuestra iglesia. Benditos, wow, poderoso. Así que usted que está ahí, les invito a que usted comparta este contenido para que más personas sean bendecidas y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.